Las redes sociales lo que hacen es agarrar las partes que le interesa, donde alguien dijo algo malo, donde se dio una pelea, nunca se ve el lado bueno. Ahora muchos jóvenes no tienen hijos, prefieren tener mascotas. Que las niñas y adolescentes tengan acceso a una educación que les permita y que les brinde herramientas. Una bienvenida desde La Nación para todos los que viernes a viernes le han dado seguimiento a este proyecto En Voz Alta, que es un proyecto de la sección de opinión de La Nación. Es un proyecto que desarrollamos en sinergia con la UCR. La idea es que pudiéramos abrir un espacio para que gente joven, muchos de ellos primer voto o tal vez segundo voto de su vida, pudieran externar sus inquietudes, sus críticas, sus exigencias para el próximo gobierno y un poco su percepción de esta campaña electoral. Hemos tenido la oportunidad de darles espacio en total a 54 estudiantes y este conversatorio que estamos haciendo hoy es una especie de cierre, un tipo broche de oro del proyecto, en que hicimos una invitación a algunos de todos estos estudiantes que participaron para que hablaran un poco más en profundidad de los temas que los inquietan. La participación también va a ser muy representativa de eso, de los distintos temas que les resultan relevantes a los estudiantes y por eso hoy estamos acá para hablar con cada uno de ellos. Entonces a todos ustedes quiero darles la bienvenida, darles las gracias por haberse apuntado con este proyecto y tal vez empezamos con una breve presentación, que cada uno nos cuente su nombre, nos diga su nombre y también qué carrera es la que cursa en la Universidad de Costa Rica. Hola, mi nombre es Faith Cordero Barrantes, mucho gusto. Yo estudié Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional y voy a estar empezando una maestría en estudios de género. Hola, mi nombre es Isela Salazar. Actualmente curso 2 carreras en la Universidad de Costa Rica. Empecé primero ciencias políticas y luego me entró la curiosidad por comenzar una ingeniería y entonces ahora estudio ingeniería química también. Hola, mi nombre es Mariano Salas y yo estudio ciencias políticas. Hola, mi nombre es Sara Barque y yo estudio comunicación colectiva. Hola, mi nombre es Daniel Fallas y yo estudio la licenciatura de enfermería y me gusta demasiado, es algo que me apasiona. Hola, mi nombre es Andrea Bogantes Retana y yo soy bióloga de la Universidad de Costa Rica y actualmente estoy haciendo mi maestría académica en biología. Comencemos con Faith. Ella escribió un artículo titulado algo así como la mitad de la población de este país vive con miedo. Se refería a la violencia que desgraciadamente nos está golpeando tan fuertemente. Entonces yo quisiera preguntarte, Faith, vos decís que el sistema de protección está colapsando, esas son palabras textuales tuyas. ¿Dónde pensás que está el punto más crítico de ese colapso? Si es en la prevención, en la atención temprana, si está más relacionado con la respuesta institucional o con el seguimiento judicial. Cuando se habla sobre todo de violencia de género y de las medidas estatales que se utilizan para poder resolverla o para poder responder a ello, yo creo que una de las mayores deficiencias que enfrentamos actualmente está cuando se habla de la prevención. Y creo que muchas de las medidas que hay a día de hoy son muy reactivas. Se basan mucho en lo que hacemos una vez que ya pasaron. Y es justamente la razón por la que tenemos cifras tan alarmantes y tenemos datos tan preocupantes que a día de hoy la gente todavía siente este miedo de sentir que hay una violencia que cada vez crece más y en lugar de poder disminuirse o en lugar de poder andar día a día caminando más tranquilas, en realidad se genera como esta preocupación de no saber realmente cuándo vaya a ser la primera víctima o si vaya a ser una persona cercana a usted o si vaya a ser usted misma incluso. Entonces, creo que muchas de las deficiencias que afrontamos actualmente están específicamente en la prevención y posteriormente después en la conexión de las leyes que ya existen con las acciones que se toman respecto a cómo se resuelven los problemas y cómo se le atiende a las víctimas una vez que ya pasaron estas condiciones. Y otra cosa, vos hablas específicamente del énfasis que debe ponerse en niñas y en adolescentes. ¿Qué tipo de acciones preventivas son las que un próximo gobierno debería desarrollar
qué sé yo, en la escuela, en el colegio, en la familia, o bueno, más que desarrollar, impulsar y conectarse con las instituciones a cargo para que haya acciones preventivas que pongan a salvo a esa población de niñas y adolescentes tan vulnerable? Es fundamental la educación. En realidad, no solo la educación desde las escuelas, también desde los hogares, pero en general que las niñas y adolescentes tengan acceso a una educación que les permita y que les brinde herramientas, que las ayuden a identificar situaciones de riesgo, que también las ayuden a identificar los diferentes contextos y cómo responder, y sobre todo que entiendan que hay herramientas para poder ayudarlas, que no están solas y sobre todo que hay mecanismos para poder atender estas situaciones. Entonces yo creo que la educación es fundamental y el proveer mecanismos y sistemas de ayuda que les permitan hacerse dar cuenta de que existen formas, de que existen vías y sobre todo que no están solas, independientemente de lo que les pase. Muchas gracias, Faith. Hablemos con Isela. Isela Salazar escribió en una de las primeras entregas de este proyecto sobre el voto joven y decía que era una pieza clave para estas elecciones. ¿En qué hechos concretos percibís más esa sensación de que vos hablas en tu artículo de que tu generación se siente que siempre está un poco atrasada, atrasada entrecomillado, respecto a generaciones anteriores? ¿En qué percibís vos esa sensación de atraso? Sí, claro. Creo que viene más que todo desde la comparación que hay con el poder adquisitivo que tenemos ahora que el que tenían antes mis papás o el que tenían mis abuelos. Por ejemplo, mis papás siempre me hablaron de que estudiar era algo que a mí me iba a abrir puertas y que me iba a ayudar a lograr lo que yo quería conseguir en un futuro. Sin embargo, ahora pienso que antes el estudiar y conseguir una carrera profesional te daba un trabajo que te daba la posibilidad de adquirir una casa, de adquirir un carro, de mantener una familia completa, de poder pasear y darte todas las necesidades que ocupas para vivir. Pienso que ahora el estudiar y tener una carrera profesional no me da la seguridad de poder adquirir todas esas cosas. Por ejemplo, muchas de las personas que ahora adquieren una casa es por medio de un préstamo con un banco o un endeudamiento, y de ahí ya cae también la necesidad de pagar otras cosas que también son importantes, no solamente dónde vivir, sino que comer. Y si los partidos políticos y los candidatos quisieran tomarse realmente en serio a la juventud, y también ya a punto de cerrar campaña, pensando en el próximo gobierno, quien quiera que asuma, ¿qué acción concreta esperarías ver antes de las elecciones, o tal vez la has visto ya, en relación con esto de tomarse en serio a los jóvenes? Pienso que deberían de reforzar la seguridad que hay en los colegios, principalmente porque muchas de las personas que ahorita mismo están pasando por la adolescencia ya no la viven. Ahora son más bien peones de los narcos, que más bien antes que ir a estudiar a los colegios van a recurrir a otras medidas para generar sustento para ellos mismos, como lo es la venta de drogas, ¿verdad? Que es súper importante hablar de esto, ¿verdad? Porque no es posible que los niños que ahora están entrando a séptimo ya vengan como con la idea de que tienen que generar para sus padres, e incluso caen en esto de ser como piezas clave para que el narco pueda mover su mercancía, digamos. Ok, listo. Gracias, Isela. Hablemos con Mariano. Mariano es estudiante de Ciencias Políticas y escribió sobre el dinero que invierten los partidos en campaña. Habló de la deuda política y habló específicamente de que no necesariamente muchos millones se traducen en muchos votos, muchos millones invertidos en campaña. Entonces yo te pregunto, vos en tu artículo hablas de que en una carrera electoral el dinero no mueve tanto como la persuasión. Esas son tus palabras textuales. Entonces, ¿qué elementos de la persuasión política consideras que son hoy más determinantes para ganar votos? Yo creo que es importante tomar en cuenta a la ciudadanía, pero no desde un ámbito de voy a hacer un evento y que lleguen, sino es escucharlos individualmente, ver cuáles son sus problemas. Yo creo que una problemática también de esto es que los eventos regularmente se hacen en sitios donde el malestar no es tan grave. El problema principal está en las zonas fuera del área metropolitana.
esas áreas son marginadas, no solo a nivel de salud, sino a nivel infraestructural, y hay una falta de atención a las personas sobre estos pueblos que les hace falta ayuda por parte del gobierno. Es importante no solo el hacer esos eventos y decir que yo fui a convivir con el pueblo, sino realmente escucharlos, atender sus necesidades individuales. Y es difícil, pero esta manera, sin dar una promesa política, es la manera más fácil de ayudar y de conseguir este voto. Y Mariano, ¿vos considerás que ha cambiado la forma en que, comillas, se compra visibilidad política en esta era en que las campañas electorales se han digitalizado tanto y todo se mueve a través de redes sociales? Yo creo que las redes sociales han vuelto la idea del gane el voto y de atención política cínica, lamentablemente, porque las redes sociales lo que hacen es agarrar las partes que le interesa a la gente en la internet. Digamos, se puede hablar de que de los debates lo que se consiguen son las partes específicas donde alguien dijo algo malo, donde se dio una pelea, nunca se ve el lado bueno, nunca se escucha la parte bonita, la parte fuerte del político, sino que hasta cierto punto se podría decir que se sataniza al político. Las redes sociales es un ambiente tóxico y esto forma parte de una de las problemáticas que sufren los partidos políticos, y es que solo se ve lo malo y se deja al lado lo bueno por el hecho de que no llama la atención a las redes sociales. Muchas gracias, Mariano. Sara, hablemos con Sara, quien en su artículo comienza contándonos algo que es una realidad para muchísimos costarricenses. Y es que pasa 15 horas a la semana guardada dentro de un bus y el bus pegado dentro de una presa. Y ella habló en su artículo sobre movilidad y sobre lo importante que es una propuesta que realmente pase de las promesas a la acción en materia de transporte público y que esto debe ser una prioridad para el próximo gobierno. Vos partís en tu artículo de esa experiencia concreta, la de pasar 15 horas guardada dentro de un bus, 15 horas semanales. ¿Vos por qué crees que esta vivencia, que es tan poco grata, pero tan común, sigue siendo subestimada como en la agenda política? Yo creo que se subestima. Primero, no se suele hablar mucho de esto porque cuando se habla de movilidad el enfoque suelen ser carros privados y la solución más carriles, cuando ya hemos visto que no es así. También creo que viene de una desconexión con el pueblo y también de un desconocimiento del impacto que puede tener una buena movilidad y el impacto que tiene una mala. Por ejemplo, el Colegio de Médicos y de Psiquiatras, si no me equivoco, dijo que las presas eran una epidemia porque provocaban problemas en la salud emocional, problemas cardiovasculares, incluso neurológicos. O sea, es un problema para la salud física y mental, entonces tal vez no tienen el conocimiento de todo lo que un buen sistema de transporte público, de movilidad, puede crear en el país y lo que ha hecho en otros países, por ejemplo. Y si el próximo gobierno tuviera que priorizar una acción en materia de movilidad, digamos en el primer año de gobierno, como tratar de atacar lo que es absolutamente crítico, ¿cuál pensarías vos que debería ser? Eso puede partir desde muy abajo, como control de calidad de los buses para que no se quemen, pero también puedo pensar en cosas como un buen sistema de información. Por ejemplo, actualmente el sistema de buses asume que solo lo usan los que siempre usan esa ruta y los que van a trabajar. Entonces uno realmente no tiene cómo acceder a información sobre los horarios, cuántos buses hay, cuál es la ruta, cuáles son las paradas, cuál es la parada, porque a veces es un lugar completamente aleatorio en una acera. Y también considerar subsidios internacionales como otros países, porque actualmente en Costa Rica el transporte público depende meramente de las tarifas y eso sí suele limitar mucho la posibilidad de hacerlo más accesible. Muchas gracias, Sara. Daniel cursa la licenciatura en enfermería y habló precisamente de eso, que es un campo que conoce muy bien. Y además es interesante porque yo creo que hasta los medios han puesto siempre el foco en otros protagonistas de la atención en salud, por ejemplo, los médicos especialistas, y se ha hablado muchísimo de esto, pero de los enfermeros y las enfermeras no se habla tanto. Y es bien interesante porque él en su artículo describió la crisis de la enfermería en términos de que es una bomba de tiempo para la caja.
Entonces, vos decís que es hora de que la salud deje de ser moneda de cambio político, moneda, ¿verdad? Un poco en el juego político y que se convierta en una verdadera prioridad nacional. Entonces, ¿cuáles primeras acciones urgentes esperarías de un próximo gobierno que tomen los jerarcas tanto de salud como de la caja? Ok, algo muy importante que se debe priorizar como objetivo de un próximo gobierno es arreglar la crisis de los especialistas en la parte médica, porque eso también afecta a la salud de las personas. Algo también sumamente importante es aumentar los cupos de las plazas de enfermeras y enfermeros licenciados, porque como muy pocas personas saben, en el sector público muchas veces subcontrata a los profesionales de enfermería con, como auxiliares de enfermería con un salario muchísimo más bajo y con condiciones laborales muy inestables. Vos hablas de algo que a mí, digamos, como editora del texto me pareció preocupante y es algo que tal vez no muchas veces pensamos. Vos hablas de la sobrecarga laboral que maneja el personal de enfermería y de cómo esto se traduce en un riesgo para el paciente. ¿Nos puedes hablar un poco más de eso? Ok, entonces siempre se tacha a los enfermeros y a las enfermeras como que son súper antipáticos y súper groseros, pero nunca se ve más allá de la situación de la enfermería. Muchas veces son personas que están completamente cansadas porque llevan muchas horas trabajando por un salario muy bajo, porque muchas veces no, no es equiparable con otras profesiones. Y la carga de trabajo es sumamente pesada. Yo que he tenido la experiencia de pasantías en rotaciones en centros hospitalarios y en centros médicos, he visto que muchas personas que trabajan por muchos años están cansados del sistema porque llevan 16 años siendo licenciados y licenciadas de enfermería como auxiliares de enfermería. Entonces es un poquito agotador como esa situación. Muy frustrante, sí. Muchas gracias, Daniel. Luego está con nosotros Andrea. Andrea está en el campo de la biología y ella le da un énfasis sumamente importante en lo que ella espera de un próximo gobierno al enfoque ambiental. Ella titulaba su artículo que no quiere ya más playas con coral muerto, que quiere un compromiso real, no solamente palabras, promesas, con la protección de nuestros mares y sus ecosistemas. Entonces, yo quisiera que nos hable de algo que ella mencionó en su artículo, que todos en Costa Rica recordamos, ocurrió cuando el presidente fue a Niza, a Francia, a la conferencia de los océanos, a la tercera conferencia de la ONU sobre los océanos, y se dio un incidente ahí que fue la exclusión de las voces científicas. Específicamente hubo 3 científicos de la Universidad de Costa Rica a quienes no se les permitió participar en las discusiones. ¿Cómo se vivió eso desde la UCR y desde el ámbito de la biología? Ese momento que debe haber sido de enojo y de frustración. Sí, yo recuerdo que nos contaban que fue todo muy confuso y muy frustrante y que había como escasez de comunicación. Entonces no se entendía realmente qué era lo que estaba pasando, por qué ya no tenían los gafetes, por qué no podían ingresar a los foros. Eran como más que todo foros enfocados en diplomacia y entonces como que fueron retirados, pero no había realmente un porqué. En la universidad todo el mundo estaba como, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué se dio eso? Hubo como un sentimiento de bastante frustración porque se está excluyendo a las voces técnicas, a las voces científicas, que siempre es bueno que estén presentes porque al final de cuentas se ocupa mucha interdisciplinariedad en estas tomas de decisiones para que no sean solo tomas de decisiones vacías, sino que también tengan criterio técnico. Entonces hubiera sido bastante enriquecedor que estuvieran los científicos. Yo recuerdo que el CIMAR sacó un comunicado oficial dentro de la universidad, dentro del mismo centro de investigación. Todo el mundo estaba bastante frustrado, hasta podría decirse indignado de que se haya cerrado este espacio sin realmente una justificación. Que nunca la hubo, ¿verdad? Lo que dicen es que hubo como una confusión o que no se sacó a tiempo el tipo de gafete que se requería. Pero a final de cuentas no importa realmente qué fue lo que sucedió, porque el resultado fue el mismo, se dio esta exclusión y no hubo participación. Entonces,
André, vos hablas también en este artículo de lo decís así, con estos términos, ecomercadeo electoral. ¿Cómo puede la ciudadanía distinguir entre una propuesta ambiental seria y un discurso vacío? Sí, yo creo que es importante que veamos si estas propuestas tienen objetivos y metas cuantificables, medibles y realizables, que no sean solo propuestas que se quedan como muy al aire, que nunca aterrizan en algún tipo de propuesta, sino que traigan algún tipo de porcentaje o un objetivo que pueda ser realmente realizado, porque venga una explicación de cómo se va a realizar cómo se va a hacer, ojalá que tenga un criterio técnico que lo acompañe. Y también es importante que mencionen el financiamiento, ¿verdad? Porque eso ha sido algo que ha pasado mucho con los recortes de financiamiento de parte del SINAC, y que entonces no sean solo propuestas por proponer algo, sino que de verdad sean robustas. Y también considero que es importante ver que no se estén contradiciendo, o sea, que el mismo plan de gobierno no tenga una propuesta que contradice los ideales de otra. Claro. Bueno, yo quisiera ahora que, si no me equivoco, la mayoría, esta fue su primera experiencia escribiendo para un medio de alcance nacional, en este caso en la página 15 de La Nación, que además es una sección con pues un historial de larga data, ¿verdad? Que se creó hace ya muchas décadas. Cuéntenme cómo se sintieron, cuéntenme qué realimentación recibieron, qué les dijeron, les fue muy bien, los felicitaron, los criticaron, y cuéntenme también qué les dejó la experiencia. Así espontáneamente, cuéntenos. Bueno, la experiencia, primero yo considero que es una oportunidad para abrir muchas puertas en un futuro que puede ser lejano, puede ser cercano, pero es un comienzo laboral, digamos, en el caso de mi carrera. Ayuda mucho a demostrar quién soy, ayuda mucho a demostrar quién quiero ser desde un ámbito laboral, desde un ámbito social. Como resultados, sí me abrió puertas, oportunidades a poder participar en varios foros, en varios eventos, poder formar parte de otros grupos de expresión hacia toda esta preocupación por la política. Em, es una experiencia bonita también, yo creo que es única, y ojalá personas que estén comenzando sus carreras y les den la oportunidad, no solo desde mi carrera, sino desde varias carreras, puedan dar su voz, porque es importante que la juventud participe y que la juventud tenga una voz no solo existente, sino fuerte. Para mí es sumamente útil y en realidad importante que existan estos espacios porque también permiten y hablen que cosas que a veces se ven muy técnicas, cuando la gente se ve tan abrumada por datos o cuando la gente se ve tan abrumada por cifras, lo puedan traer a mesas de conversación con familiares o con amigos, o que en realidad les permitan hablar los temas de forma más cercana y que se dé la gente se dé cuenta de esta preocupación que existe por los temas que les afectan en la vida diaria. En realidad, también creo que en general el incentivo que generan las personas a votar a través de esto, a través de que la gente sepa que los escuchan y que tienen espacios para poder dialogar, es sumamente importante. Entonces, en realidad, muy agradecida por el espacio. Yo creo que es bien importante, se repite y se repite que los jóvenes son el presente, son el futuro, todo. Pero bueno, darles espacio a los jóvenes para que se expresen es un poco pasar del discurso a demostrarlo, ¿verdad? Sí, no, yo aprecio mucho que nos dieran ese espacio de expresar nuestras preocupaciones y aspectos que consideramos importantes a considerar en esta nueva campaña. Fue bastante enriquecedor también, no solo publicar lo que para uno es importante, sino también leer lo que para otros jóvenes es importante y consideran que tiene que ser prioritario en estas campañas políticas. Entonces sí fue como bastante enriquecedor el proceso. Ujú. En mi caso, fue una experiencia única. Mi carrera no está nada relacionada con esto, entonces fue poquito, está muy nervioso, está muy preocupado. No sabía si hacerlo o no porque tenía muchos nervios. Eh, He recibido muchos comentarios positivos por parte de mi familia, mis papás diciéndome que estaban orgullosos de mí por participar en este proyecto y demás. También algunas críticas en redes sociales, pero más por el mensaje que traté de dar, porque muchas veces ese mensaje es un poquito incómodo y muy pocas personas lo conocen, porque si no estás en el área de la enfermería o en el área de salud,
puedes desconocer este tema. Y es un tema muy importante porque afecta a todas las personas que utilizan un servicio público del país. Entonces, algunos comentarios fueron muy negativos, pero porque pensaban que me estaba posicionando en una corriente ideológica o una posición política en contra de sus ideales, pero era más que todo muy general, de que es un cambio, es una necesidad que todo el mundo debería estar hablando y todo el mundo debería estar luchando para que se, se mejore en ese tema. Ok, Sara y luego Isela. Para mí también fue una oportunidad muy bonita y creo también que es como la posibilidad de alcanzar gente que uno usualmente no alcanzaría. Incluso la gente que deja comentarios ahí negativos es gente que uno alcanza. Y las reacciones, igual, hubo algunos comentarios negativos, pero me gustó mucho que vi varios comentarios que era de gente más bien compartiendo historias de su propia experiencia con el transporte, gente que tuvo que renunciar a su trabajo porque no podía sobrellevar tantas horas, estaba muy lejos, todo ese sentimiento que le provocaba. Entonces creo que este espacio también sirvió mucho para eso, para encontrar que son malas cosas que solemos tener en común, nos agobia lo mismo. Entonces me gustó mucho porque es un espacio precisamente para encontrar pares y encontrar otros temas que tal vez uno no es muy consciente de que le preocupaban. Súper, Isela. A mí me parecía demasiado importante comunicar algo eh, real y que fuese verídico, ¿verdad? Como lo es el voto de las personas jóvenes, quienes vamos a dar nuestro primer voto, y que según las encuestas somos las personas que están indecisas, aún este porcentaje grandísimo que vemos somos nosotros, em, que tenemos la responsabilidad de ir y hacer que nuestro voto cuente. También para mí era súper importante visibilizar para las personas que viven en el lugar en el donde yo crecí, ¿verdad? En las costas, que también es gente que es abandonada y que no va a votar porque solamente se acuerdan de ellos cada 4 años cuando los candidatos van y hacen campaña a ese lugar. Luego de ahí los quedan electos y más nunca vuelven. Entonces para mí era súper importante también hacerles ver que hay una esperanza, pero para eso hay que tomar acción. Ok, ¿cuántos de ustedes votan por primera vez esta vez? 3 de 6. Bueno, entonces lo que sigue es eso. Estamos a días de nuestra cita con las urnas. Es un lujo, es un privilegio, es una oportunidad, es un derecho y es un deber. Pero yo quiero que sean ustedes con su propio mensaje el que le hable a la población que está empadronada y que tiene este deber, este derecho, el próximo 1 de febrero. ¿Cuál es el mensaje que cada uno de ustedes le quiere dar a los jóvenes, a las mujeres, a los costarricenses en general de vayan a votar? Empecemos con Andrea. Sí, yo los invito a votar. A todos nos gusta ir a las playas para desestresarnos, a las montañas, caminar en la naturaleza. Entonces hagamos uso de nuestra democracia y votemos por todos aquellos que no pueden, ya sean los pájaros, los arrecifes, los bosques, y conservemos eso que nos hace a nosotros y que tanto nos caracteriza. Entonces votemos para poder seguir disfrutando toda nuestra naturaleza y nuestra biodiversidad, que también está intrínsecamente relacionada en un montón de aspectos de nuestra vida. Daniel. Ok, yo invito a las personas a votar porque si queremos cambios reales, necesitamos acciones concretas, como lo es ir a votar, ir a decidir por nuestros gobernantes y nuestras gobernantes. Y que algo muy importante es que el voto blanco y el voto nulo no son votos válidos. Si queremos votos que representen nuestros ideales, tenemos que hacerlo de manera real, votar por un candidato a diputados y a presidentes para que podamos ver los cambios reales en lo que es el país. Sara. Yo quiero invitar a todos a votar porque el 8 de mayo va a haber un traspaso de poderes, independientemente de si votemos o no. Y creo que es importante no dejar a otros elegir por nosotros y poder devolverle un poquito
a este país que nos ha dado demasiado, tanto a los que nacimos aquí como a los que encontraron un hogar aquí, gracias a la negociación de diferentes sectores, a la pluralidad de voces que tenemos. Entonces, creo que esa es mi invitación, a votar para que nos podamos ver representados en nuestro gobierno y nuestro poder legislativo. Hay que tomar en cuenta de que en la realidad hoy en día existen individuos en muchos países del mundo donde ellos no pueden decidir la calidad de vida de ellos, no pueden decidir el estado en el que su nación existe. Y a esto tomar en cuenta que más allá de un derecho y un deber es un lujo poder votar por quién va a liderar nuestro país y quién va a dirigir lo que sigue de nuestro futuro. Faith. Yo le diría a las personas que confíen en la fuerza de cambio que tienen en su vida diaria y que no crean que no vale la pena informarse y esforzarse en salir de sus casas y hablar con sus familiares que a veces sienten que están desapegados de la política, que no crean que no vale la pena esforzarse en lograr todas estas cosas y que al final la opinión que tienen y las cosas que tienen para decir sí importan y sí importa el voto que tomen a partir de eso. Y Sala. Bueno, este 1 de febrero yo pienso que nos estamos jugando a la democracia que ha caracterizado el país en donde mis papás vivieron, en donde mis abuelos vivieron, en el que yo quiero vivir. Quiero vivir en un país donde las mujeres no tengamos que crear rutas ni horarios para poder llegar a casas vivas. Quiero vivir en un país donde me dejen expresarme sin miedo a que haya alguna represión por parte del gobierno. Quiero vivir en un país donde pueda vivir en el lugar en el que me crié, no tenga que emigrar hacia la GAM para buscar las oportunidades, que allá también existan esas oportunidades. Y más que todo, quiero hacer un llamado a las personas jóvenes y más específicamente a las mujeres, porque somos nosotras las que vamos a decidir estas elecciones. Soñar es bastante válido, pero si soñamos pero no tomamos acción, no vale de nada. Entonces, por favor, salgamos a votar este 1 de febrero y decidamos nosotros, no dejamos que alguien más decida. Yo quiero darles las gracias. Cerramos este conversatorio. Agradecerles a ustedes que nos acompañaron, pero también a través de ustedes a todos los estudiantes universitarios que formaron parte de este proyecto. Extender el agradecimiento también a las coordinadoras por el lado de la Universidad de Costa Rica, a Ani Pérez en Ciencias de la Comunicación Colectiva y a María José Cascante en Ciencias Políticas. Y en general a la Universidad de Costa Rica por su apertura, por estar de acuerdo en abrirle la puerta a estas sinergias que siempre dan resultados, pues me parece que muy enriquecedores de ganar. O sea, nuestros lectores de La Nación tuvieron acceso a voces jóvenes, en buena hora que eso ocurrió, y ustedes también tuvieron la puerta abierta para compartir su pensar, sus visiones, sus demandas, sus inquietudes con esta audiencia, la audiencia de La Nación. Y bueno, creo que en el grueso de los casos fue el primer artículo que publicaron, pero ojalá que no sea el último, ¿verdad? Ahí está la sección de opinión para que sigan colaborando cada vez que tengan una inquietud y la quieran expresar en forma de artículo. Muchísimas gracias y muchísimas gracias también a nuestra audiencia.